Bien, bienvenido a la gente de sistemas operativos. Continuamos nuevamente trabajando con el tema de hilos. En el video anterior habíamos visto este código que tenemos aquí en pantalla, donde habíamos hecho una sincronización muy trivial de hilos. Teníamos dos hilos, hilo 1 y hilo 2. Fíjense que tenían prácticamente el mismo código, lo único que hacían era llamar a la función producir número, que nos permitía producir un número pseudo aleatorio entre 1 y 1000, en este caso con 3 cifras, en este caso con 2 cifras, o 2 cifras decimales me refiero. Simplemente un programa principal que creaba dos hilos. Observen ustedes que acá tenemos la función de creación de hilos. Tenemos los handles de los hilos o las referencias de los hilos H1, H2 y las funciones hilo 1, hilo 2, unas funciones de hilos muy simples, que es la que acabamos de mostrar recién, que, bueno, el programa principal simplemente creaba los hilos, los lanzaba, los ponía en planificación la librería de hilos, en algún momento le daba tiempo de CPU y ejecutaba ahí, en definitiva, el hilo 1 y el hilo 2, y main hacía un join a esos dos hilos, esperando la finalización primero del hilo H1 y luego el hilo H2. H1 está asociado, digamos, entonces a la función hilo 1 y H2 a la función hilo 2. Cuando finalizaba el hilo H1, continuaba, es decir, mientras tanto quedaba bloqueado main, ¿no? Que el main queda bloqueado hasta que el hilo 1 no finalice. Si el hilo 1 finaliza, bueno, continúa la ejecución de main. Luego va a ser lo mismo con H2, así sucesivamente. Bueno, un ejemplo muy trivial, digamos, simplemente una creación de dos hilos, un programa principal que ejecutaba y se quedaba esperando la finalización de esos hilos. ¿Por qué? Porque habíamos explicado que si main terminaba antes, o el programa principal terminaba antes, se nos caían los hilos que estaban en ejecución, así que bueno, esto era una forma habitual de trabajo en la programación de hilos. Bueno, vamos a pasar ahora a otro ejemplo. La idea es hacer algo un poco menos trivial. En este caso tenemos un arreglo global de dos dimensiones donde se van a almacenar o se van a producir las ventas de 3 sucursales para los 31 días máximos que pueda tener el mes. Vamos a seguir usando la función producir número de la misma manera que en el ejemplo anterior, pero vamos a usarla para producir totales de ventas pseudo aleatorios diarios por cada sucursal. ¿Sí? Entonces las filas representan la sucursal y las columnas representan a los días, y es una matriz bidimensional como tienen ahí. Tenemos tres hilos, sucursal 1, 2 y 3. El hilo de sucursal 1 va a producir los datos correspondientes a la sucursal 1, el 2 a la 2 y el 3 a la 3. Y todo se va a almacenar en este arreglo de ventas, ¿sí? También agregué una función sumo, que es una función totalmente genérica, que a partir de un puntero, digamos, de tipo W, indicándole la cantidad de elementos, a partir de allí va a sumarizar todos los W que encuentre. Por ejemplo, si yo tengo un arreglo de una sola dimensión y le paso la dirección de memoria del primer elemento de ese arreglo y le digo 10, lo que va a hacer es sumar 10 Ws en memoria contigua, uno al lado del otro, y me va a devolver el resultado de la sumatoria de esos 10 W que están uno al lado del otro. Bueno, esta función la hice porque un arreglo de n dimensiones o cualquier tipo de arreglo en C es memoria contigua, es decir, están uno al lado del otro, por lo tanto puedo jugar con el tema de punteros y hacer con muy poco código y de una manera muy simple una función de suma. Ahora la vamos a ver. Más que nada para aquellos que no estén interiorizados con el tema de punteros en C y demás. Bueno, incluimos alguna que otra cabecera como la string.h porque vamos a necesitar, vamos a deshabilitar, ya lo hemos deshabilitado, vamos a mostrar la inicialización del arreglo de ventas. Con esta simple instrucción memset lo que hago es poner en 0, un 0 binario pongo,
a partir de la dirección de memoria donde comienza el arreglo, es decir, la posición 00, a partir de allí voy a poner un 0 binario en tantos bytes como el tamaño de un W multiplicado por 3 filas por 31 columnas, que sería la cantidad total de Ws en forma contigua que tiene este arreglo bidimensional. Es decir, que para C son 3 por 31, serían 93 Ws, uno al lado del otro. Es decir, un arreglo de una sola dimensión de 93 elementos y un arreglo bidimensional de 3 por 31 es exactamente lo mismo, ¿sí? Los tenemos en forma contigua. Con esta instrucción los pusimos todo en cero para evitar hacer loops y demás. Y ahora, como podemos ver que quiero lanzar 3 hilos y necesito 3 handles, para no declarar 3 variables, lo que se me ocurrió fue hacer un arreglo de 3 elementos para indicar allí los hilos. Digamos, la referencia a cada hilo. Luego declaré un arreglo de 3 dimensiones tipo void asterisco, en donde estoy guardando los punteros a las funciones, sucursal 1, 2 y 3. Por lo tanto, entonces puedo hacer un for, ¿no?, para crear los hilos de una manera mucho más simple, ¿no? Entonces hago un for, ¿no?, que va a pegar 3 vueltas, la variable i va a ir de 0 a 2, va a terminar con el valor 3, pero mientras que i sea menor que 3 va a loopear, y en THR sub i voy a guardar la referencia a el hilo que voy a lanzar, en este caso, es decir, en THR sub 0 voy a guardar la referencia al hilo de la sucursal 1, el de la 2 y el de la 3, ¿sí? Bien, con esta instrucción voy a lanzar los hilos. Acá podemos ver una variante, ¿no?, que puedo trabajar con arreglos tranquilamente, no hay ningún problema, son simplemente referencias a hilos, así que las puedo poner en un arreglo. También de esta manera me facilita hacer el join, porque si son muchas las funciones de hilo que voy a utilizar, o muchas instancias de una misma función, me conviene trabajar con arreglos de referencias para hacer mucho más fácil los joins también. Bueno, entonces vamos a lanzar los 3 hilos de las sucursales para que generen los totales de venta. Vamos a hacer un join para que main espere la finalización de los 3 hilos de sucursales. Y luego lo que vamos a hacer es utilizar la función sumo, ¿m?, para decirle que a partir de la dirección de memoria subí, que corresponde a una sucursal, a partir de la dirección del 0, ¿no?, que sería el primer día, ¿no?, de totales, hay un total de 31 elementos, que sume a partir de ahí, entonces ahí me estaría dando el total de ventas de la sucursal. Y luego, aquí al final me tira el total general. Fíjense ustedes que me sirve la misma función, tanto para sumar por sucursal como para sumar a todo el arreglo, ¿no? Esa es una de las flexibilidades de la función suma, gracias al uso de punteros en C. Díganme cómo hacen esto en Pascal, por ejemplo, ¿no?, o en otro tipo de lenguaje. Venta sub 0, 31 por 3, entonces acá me va a sumar la matriz completa. Y vamos a mostrar el total general. Bueno, la función es sucursal 1, como pueden ver ustedes, lo único que hace es un loop para los 31 días. Recuerden que los arreglos son siempre de base 0 en C, así que si quiero hablar del día 1 voy a tener que sumarle 1 a la variable i, porque los arreglos, las matrices son siempre de base 0. Generamos un número, mostramos ese número generado y luego lo almacenamos en el día y en la sucursal que corresponda. En el caso de sucursal 1 va a almacenar siempre en la fila 0, en el caso de sucursal 2 siempre va a almacenar en la fila 1, en el caso de sucursal 3 siempre va a almacenar en la fila 2. Es la única diferencia que tienen estas funciones, con lo cual pueden ver que el código es absolutamente trivial y romerizado, digamos, porque es idéntico el código. La única diferencia es la fila en donde almacenan los valores. Por último, podemos echar un vistazo a la función sumo, que es muy sencilla, como dije antes, por el manejo de punteros. Declaramos una variable total y tenemos un puntero P, digamos a un W, y N, que indica la cantidad de W que hay. Entonces, hago un for,
de I valiendo 0, I menor que N, I más, entonces por lo tanto va a ser un for que va a dar tantas vueltas como N elementos tenga, y por cada vuelta vamos a incrementar el puntero P. Incrementar el puntero P no significa P más 1, en este caso P más no significa P más 1, sino que significa apunta al siguiente W. Cada W ocupa 8 bytes de memoria, así que en realidad, desde el punto de vista de la memoria, nos estamos desplazando 8 bytes en la posición de memoria. Entonces voy a decir que total más igual asterisco P. Bueno, esto es lo maravilloso de C y lo complejo de C al mismo tiempo para entender muchas veces, que es asterisco P. En este contexto, asterisco P significa el valor apuntado por P. Es decir, el número W que está apuntado por P. Si esto apunta a ventas 0, 0, fila y columna 0, sería la venta del primer día de la primera sucursal, ¿sí? Entonces, lo apuntado por P sería ese total de venta. Ese total de venta lo voy a guardar, lo voy a acumular en la variable total. Eso se dice con más igual. No tengo que volver a poner total es igual a total más asterisco P. Hubiera sido lo mismo, ¿no? Pero bueno, no me gusta trabajar tanto. Tenemos que acostumbrarnos a escribir código C de una manera un poco más profesional. Y por último, una vez que este for, digamos, va a dar tantas vueltas, como n elementos allá, en P, entonces, por supuesto que acá es responsabilidad del programador usar correctamente la función, porque no tenemos manera de saber si el arreglo, es decir, si nos pasamos de largo o nos pone un n equivocado, un valor de n equivocado, esto va a ser un desastre, ¿no? Porque va a irse por fuera del arreglo y va a seguir arrasando con toda la memoria que encuentre, y el resultado puede ser impredecible. Eso es lo que tiene C. C asume que el programador sabe lo que hace, ¿sí? A diferencia de Java, que trata de asumir que el programador es un imbécil y tratar de ayudarlo lo más que se pueda a que no cometa errores. Bueno, devuelve total entonces que la sumatoria, digamos, a partir de esa dirección de memoria. Bueno, esto es todo lo que hace. Como pueden ver, hay mucho código trivial acá, mucha cosa todavía que no hace demasiado. Lo único que avanzamos en este sentido es inicializar el arreglo de ventas. Vamos a mostrar acá abajo, vamos a mostrar también la toolbar. Ahí estamos, lo hemos deshabilitado para poder ver mejor el código. Ahí compilamos. Y esto se llama trun2, después lo vamos a publicar en la misma dirección. Bien, ¿qué pasó aquí entonces? Se han creado los hilos sucursal 1, 2 y 3. Main se queda bloqueado esperando por la finalización del hilo sucursal 1. Sucursal 1, fíjense ustedes que en realidad arrancó antes sucursal 2, generando todos los días, le dio CPU, digamos, sucursal 2. Luego a 3, y por último le dio CPU al hilo de sucursal 1, se generaron todos los totales de ventas del día 1 al día 31. Cuando finalizó el hilo sucursal 1, se desbloqueó main y intentó bloquearse esperando la finalización del hilo sucursal 2. Como el hilo sucursal 2 ya había finalizado, continuó, no bloqueó ese join y continuó al join siguiente para hacer el bloqueo para esperar por el hilo en la sucursal 3 que ya había finalizado también, por lo tanto tampoco bloqueó. Continuó ventas y lo que hizo fue usar sumo, la función sumo para sumar por filas. Acá usamos sumo para sumar por filas y sumamos la fila 0, la 1 y la 2, y acá abajo hicimos una sumatoria general. Bueno, si hacemos la cuenta mentalmente acá, tenemos 4, 5 y 5, 10, me llevo 1, 10, 11, me llevo 1, 10, 17, 18, me llevo 1, 9, 16, 22, me llevo 2, 12, 14, 18, me llevo 1, 3 y 1, 4. Perfecto. Es decir, que la función suma hemos podido
utilizarlas por filas y por columnas y vemos que el resultado final es totalmente lógico, digamos, y correcto. Bueno, esto es lo que hace TRAN2, TH-RAN2, lo hemos llamado. Bueno, ¿qué innovamos? Innovamos con los arreglos, innovamos con el memset, innovamos con la función sumo. Por ahora los únicos cambios o innovaciones que hicimos, pero sigue siendo un programa trivial que no tiene mayor fundamento. Ahora vamos a dar una vuelta de tuerca a esto y mejorar o desromerizar un poco este código. Vamos a mostrar... Vamos a aplicar... Vamos a tratar de ampliar la pantalla lo más que podamos. Bien, analicemos esto. Seguimos con el arreglo de ventas, seguimos con producir, seguimos con la función sumo, pero ahora, como teníamos código repetitivo en sucursal, lo único que variaba era el código de la sucursal, lo que vamos a hacer ahora es un ejemplo de lanzar un hilo con parámetros, ¿sí? Ahora vamos a usar una única función sucursal para sumar los datos de la sucursal y le vamos a pasar, por eso declaramos este void asterisco acá, le vamos a pasar el número de sucursal que pretendemos sumar, es decir, el número de sucursal 1, 2 o 3. Recuerden que el vector es base 0, no base 1, hay que tener cuidado con esto de no equivocarse. Bueno, tenemos el memset como siempre, los hilos como siempre, ahora agregamos un vector de parámetros, que vamos a tener el valor 1 para la función, digamos, los parámetros que vamos a pasar a cada una de las instancias de los hilos que vamos a crear. Entonces, en pthread create, ahora vamos a llamar siempre a la misma función, pero para crear diferentes hilos y guardar las referencias en diferentes elementos del arreglo de HR, pero le vamos a pasar la dirección de memoria del arreglo parámetros para la posición 0, 1 y 2. Entonces, vamos a crear un hilo y el primer hilo va a recibir como argumento un 1, el segundo un 2 y el tercero es el tema, que los argumentos los va a recibir como algo de tipo void asterisco. Y en realidad son direcciones de memoria de números enteros. Así que por lo tanto dentro de sucursal vamos a tener que convertir ese void asterisco en un valor entero. Bien, tenemos la dirección de memoria de un valor entero de main. Eso es lo que vamos a recibir en sucursal. Bueno, luego hacemos los joins como siempre, mostramos los totales de eventos, pues el resto del código es exactamente igual a la versión anterior. Vamos a ver el truco de pasarle argumentos a los hilos. Recibimos un puntero de tipo void asterisco, entonces el puntero de void asterisco que lo llamé psuc, lo voy a castear, voy a hacer un cast en C y voy a decir, bueno, eso que es de void asterisco, en realidad es un puntero, un entero. Entonces es un puntero de tipo int asterisco. Entonces, una vez que lo convierto a un puntero de int asterisco, lo pongo entre paréntesis y si le pongo el asterisco adelante, en este contexto es lo mismo que el caso del asterisco P que yo les mencionaba anteriormente de sumo. Esto sería interpretado en C como lo apuntado por todo esto. Lo apuntado por todo esto es un valor entero, entonces sería este asterisco, todo esto se transforma en el valor entero apuntado por psuc, ¿sí? Bueno, ese valor entero apuntado por psuc, que va a ser 1, o 2, o 3, dependiendo de la instancia de ejecución, le voy a restar 1. Y eso lo voy a guardar en sucursal. Entonces, con esta simple instrucción, en la variable sub me va a quedar de base 0 la sucursal que tengo que sumar. Entonces, el resto del código es exactamente igual que antes. Producimos, guardamos en BTA, mandamos el mensaje y guardamos en ventas sub subí la venta que hemos producido. Y así me va a producir los 31 días de venta para la sucursal que yo le pase por argumento. Entonces me ahorro el código de las otras dos funciones. Sucursal 1, 2 y 3 ahora es solamente sucursal. Quiero aclarar acá que hay que tener cuidado cuando pasamos parámetros de que esos
parámetros que le pasamos no sea una memoria volátil o una memoria que se libere o se pierda al momento en que el hilo va a hacer esta operación, porque si no vamos a tener problemas. Por eso, para asegurarme de que estos valores persisten y quedan en main, que creé un arreglo con los parámetros, ¿sí? Yo podría acá haber usado el valor de la variable i del for directamente, pero es mucho más seguro manejar una memoria aparte, estática, digamos que no vaya a cambiar, al momento de que los hilos vayan a tomar los valores de sus parámetros. Recuerden que esto es ejecución concurrente. Bueno, digamos que el efecto final es similar es lo mismo que el ejercicio anterior. Vamos a mostrar nuevamente las toolbars para compilar este código, linkearlo. Fíjense que es -lp3 y -lm, porque usamos la función POW. Y ahora vamos a ejecutar thr3, vamos a borrar la terminal. Bien, como pueden ver ustedes, el efecto final es exactamente el mismo, ¿sí? Acá estamos viendo que realmente se planifica un hilo u otro y le da bastante tiempo de CPU como para hacer toda la sumatoria. Podemos ver los totales. Bueno, los totales deberían dar nuevamente bien. 17 me llevo una, 10, 18, 19 me llevo una. ¿Sí? Bien. Fíjense ustedes, bueno, la planificación es así, pero si uno se pone a jugar un poquito y aquí uno hace un sleep, ¿no? No es que esto sirva para sincronización, sino que lo que vamos a provocar sería que la ejecución tarde más. Podemos ver que el ir haciendo un sleep sobre los hilos puede ir cambiando la planificación de hilos, y entonces de repente tenemos un intercalado entre los hilos de la planificación mucho más grande. Es decir, ahora ya no es todo el hilo 1, todo el hilo 2 y todo el hilo 3, porque al ponerle la demora, digamos, eso está forzando de alguna manera que el planificador de la librería de hilos Pthread cambie su elección debido al bloqueo que provoca Sleep. Pero nada, simplemente no es una forma de sincronización, es simplemente una demora que le pusimos al código para ver cómo reacciona el planificador de hilos. Bien, hemos hecho entonces, ahora esta versión lo que ha hecho es reducir la función sucursal y pasarle argumentos, ¿sí? Después el resto del código sigue exactamente igual. Bueno, vamos a dar una vuelta de tuerca bastante más grande en esta versión, y lo que pretendemos hacer acá es, no es el mejor ejemplo seguramente, pero habría mejores ejemplos con un sistema de gestión más grande o con un sistema de gráficos y demás para probar un poco esto, pero la idea es la siguiente. Vamos a tener un vector de ventas con la misma información de siempre. Ahora vamos a tener un vector de total sucursal ventas. Este vector lo que va a hacer es guardar la sumatoria, llamémosla horizontal, de esta matriz, es decir, tendría los totales por sucursal, es decir, sumaríamos los 31 días de cada sucursal y pondríamos en cada elemento de este vector ese total. Después tenemos, es decir, que este vector hace la sumatoria para guardar la sumatoria horizontal, y este otro vector sería para guardar la sumatoria vertical, si es que nos imaginamos las filas con las sucursales y las columnas con los días, ¿no? Entonces, T día ventas va a ser la sumatoria, digamos, para las diferentes sucursales para un día determinado, así los 31 días guardaríamos los totales. Después seguimos con producir número y sumo, como siempre. Tenemos el hilo de que produce los datos por sucursal exactamente igual que siempre, con un parámetro que recibe el número de la sucursal. Y ahora vamos a agregar otro hilo nuevo que lo vamos a llamar total día. Como pueden ver ustedes, total día también recibe un argumento, obviamente va a ser el día el que lo vamos a pasar,
y ese total día lo que va a hacer es una sumatoria por día, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el problema de hacer una sumatoria por día? ¿Mm? Para poder hacer una sumatoria por día, yo me tengo que asegurar que se hayan producido los totales de ventas de todo ese día, es decir, que la sucursal 1, 2 y 3 hayan puesto sus totales de ventas. Recién ahí voy a poder hacer el total de día. Bueno, es acá donde entran las variables de condición. Este sería un caso donde necesitamos que se dé una condición para que un hilo complete su tarea. Reitero, no es el mejor ejemplo por ahí, pero bueno, pueden ver ejemplos de años anteriores también, pero nos sirve como para aplicar más o menos este pseudocódigo que tenemos acá, que está publicado en la carpeta de la unidad 3, donde están todas las PPTs de la unidad 3 y demás. Aquí también podemos ver un pseudocódigo. Este sería el programa principal, ¿no? Donde declaramos una serie de mutex y variables de condición. Cada variable de condición va asociado con un mutex, ¿sí? Para comprender esto ya tenemos que tener entendido el concepto de mutex, ¿sí? Digamos, es un semáforo en hilos donde te permite entrar o no entrar, es decir, bloquea o no bloquea. Por defecto el mutex está abierto, no bloqueado, entonces cuando lo llamo me va a permitir tomar un bloqueo, ¿sí? Una vez que tomo un bloqueo de M1, ningún otro hilo puede entrar, ¿sí? Es mutuamente excluyente. Eh, me permite implementar el requisito de exclusión mutua, ¿sí? Bien, va asociado un mutex con una variable de condición, ¿sí? Lanzamos los hilos, hacemos los joins para los hilos, y ese es el código, el pseudocódigo de mail. Hasta ahí, nada nuevo. Dentro de un hilo, yo voy a tener un proceso que realizar, una tarea que realizar, pero voy a adquirir el bloqueo M1, voy a ejecutar mi sección crítica, y si se da la condición, voy a hacer el señalamiento. Bueno, no se adapta exactamente a nuestro ejemplo a esto, pero digamos que no tenemos en sí una sección crítica porque los hilos como producen por sucursal y hay un hilo para cada sucursal, no hay manera de que se superpongan y que más de un hilo al mismo tiempo pretenda producir en el mismo lugar o genere algún tipo de interferencia, porque el arreglo es compartido, pero en las celdas no, hay un particionado de datos, ¿no? Si ven en el apunte de programación paralela, acá lo que hemos hecho es un particionado de datos, en realidad. Tenemos datos particionados para cada hilo, entonces con lo cual no hay mayor problema con esto. Pero sí nos serviría para que cuando se ejecuta un hilo, yo podría tener la condición, es esto, día completo, ¿sí? Entonces, el hilo productor podría preguntar, bueno, yo estoy produciendo, ¿sí? No sé en qué sucursal, en día, no importa. Para el día ¿está completo? Entonces, si para este día está completo, yo lo que podría hacer es señalar una variable de condición. Y los hilos. Esto sería el código, digamos, similar a esto sería el código, digamos, de los hilos productores que generan los totales de venta por sucursal. Ahora bien, el hilo sumador por día, los hilos sumadores por día, que van a ser 31 hilos sumadores por día, es decir, la variable de la función total día, la función total día debería ser algo parecido a esto. Es decir, tendría que adquirir el candado correspondiente al día. Así que vamos a tener 31 mutex y 31 variables de condición, una para cada día. Entonces, voy a tener que tomar el bloqueo del día subí y preguntar, ¿está completo ese día? Si no está completo ese día, voy a esperar, voy a hacer un condition wait, voy a esperar eh, la variable de condición de ese día, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer la variable de condición? Primero que la variable de condición, cuando hago un wait por variable de condición, yo le voy a indicar también sobre qué mutex. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la variable de condición? Va a tomar el mutex y lo va a liberar. Va a liberar el mutex y va a dejar este hilo bloqueado. Este hilo va a quedar bloqueado
hasta que alguien ejecute esta instrucción que está acá, que es señalarlo. Entonces, cuando este es señalado, se va a desbloquear este hilo y va nuevamente a intentar adquirir el bloqueo M1. Una vez que adquiere el bloqueo M1, va a ejecutar su sección crítica. En este caso, la sección crítica nuestra sería hacer la sumatoria, digamos, hacer la sumatoria, digamos, del día, ¿m? Y almacenar el valor del día, digamos, en un vector. Igual, por eso dije, no se adapta del todo, porque en realidad sobre ese vector tampoco vamos a tener concurrencia, porque hay un particionado, pues hay un hilo por cada elemento del vector, del arreglo. Pero bueno, igual nos va a servir como para jugar con hilos y ver si se bloquean y se desbloquean los sumadores de hilos acorde a lo que van haciendo los productores, ¿sí? En ese sentido sí nos sirve el ejemplo como para jugar con estas variables de condición y ver que se pueden hacer una tarea de hilos coordinados, ¿sí? Bien. Bueno, día completo simplemente es una función que recibe un día y va a analizar si tenemos datos cargados en cada uno de los días para ese día para las diferentes sucursales y va a devolver verdadero o falso. Verdadero o falso no existe acá, es decir, el falso es 0 y cualquier cosa diferente de 0 es verdad, digamos, eso es lo que sucede en ANSI C. Acá tenemos la declaración de mutex y variables de condición, son dos arreglos de 31 elementos. Inicializamos ahora todo en 0, ¿no? El arreglo de ventas y los vectores. Creamos ahora referencias para hilos, pero muchas más. Tenemos los 3 hilos de productores totales de sucursales y los 31 de las variables de condición, perdón, y los 31 de los sumadores por día. Los parámetros de las sucursales son los mismos. Ahora vamos a tener también los parámetros de los días. Vamos a lanzar, vamos a inicializar los mutex y las variables de condición. Los mutex y las variables de condición se tienen que inicializar. Esa inicialización se puede hacer de dos maneras. Se puede hacer en forma dinámica, el main, una vez que ha arrancado main de esta manera, llamando a p3 mutex init, pasándole la dirección de memoria, digamos, de la referencia del mutex, en este caso M1, null en el segundo argumento, y lo mismo con la variable de condición, nada más que se llama cont init, pasándole la dirección de memoria y nulo en el segundo argumento. Esta es la forma de inicialización dinámica en tiempo de ejecución. Pero también es muy común que vean en muchos códigos, incluso que muchos de nosotros y en internet, van a encontrar inicializaciones estáticas. Acá tenemos un caso de un arreglo de 3 elementos para un par de mutex y variables de condición que fueron inicializados en forma estática. ¿Sí? Ya el compilador nos genera la inicialización estática. ¿Sí? Se hace con p3 mutex initializer o p3 condition initializer, son las macros que nos sirven para inicializar los hilos. Pero bueno, como en mi caso son 31 y no me gusta trabajar tanto, no pretendía acá poner llaves y escribir 31 veces eso. Entonces, de esa manera elegí inicializarlos en forma dinámica, ¿sí? De paso nos sirvió para ver las dos maneras de inicialización de mutex y de variables de condición. Bueno, luego lo que vamos a hacer en main, vamos a lanzar primero los sumadores diarios, como para que ustedes puedan ver que yo voy a lanzar los sumadores diarios y los sumadores diarios no van a poder hacer absolutamente nada. Deberían quedar todos bloqueados por una cuestión que la condición día completo le va a devolver falso. Entonces no están los días completos, está todo en cero, está todo vacío. Entonces esto sirve para ver que la lógica no está dada por el orden de lanzamiento de los hilos, sino que la lógica está dada por los mutex y las variables de condición que controlan este tema de las variables de condición, en donde la condición para que se produzca la suma del día es que el día esté completo, ¿no? Entonces, por eso, a propósito, puse primero el lanzamiento de los hilos sumadores, luego el lanzamiento de los hilos por sucursal, luego el join contra las sucursales y el join
el join contra los sumadores diarios. Esto podría haber hecho indistinto antes o después el join, no importa, el tema es que main va a... el tema es que main necesita esperar por la finalización de todos esos hilos para terminar de hacer los totales generales, que es responsabilidad de main en este caso, ¿no? Utilizamos sumo para hacer la sumatoria de los totales de las ventas, y acá lo que vamos a hacer, los totales de días, ya lo hicieron los sumadores de los hilos que suman por día, así que vamos a usar sumo para sacar el total general a partir de la sumatoria de los totales de las ventas, ¿sí? Y a partir de la sumatoria de los totales que hicieron los sumadores de los hilos. Bueno, se supone entonces que si sumo la matriz en forma horizontal o en forma vertical, los totales generales que voy a obtener deberían coincidir. Esto es para probar, digamos, de que todo ha andado bien. Bueno, vamos a ver el código de sucursal, ¿sí? El productor. Entonces pregunta si el día está completo y en tal caso hace un bloqueo del mutex correspondiente, ¿sí? Al día correspondiente, hace un signal al día correspondiente y hace un unlock. Es decir, aplicamos más o menos esto, como no tengo yo hecho un bloqueo, porque no lo necesito en realidad, no tengo una verdadera sección crítica en este caso, pero no obstante nos sirvió para decir, bueno, si el día está completo, entonces voy a adquirir el log del, digamos, del día correspondiente y voy a señalar la variable de condición del día correspondiente y voy a soltar el log del día correspondiente. Es una pequeña adaptación a este pseudocódigo, por eso tomé el log, señalé la variable de condición y solté el log una vez que el día esté completo. Si no, no tiene sentido, no tiene sentido hacerlo, ¿sí? Esa es una pequeña adaptación de este pseudocódigo general que tenemos publicado. Y vamos a ver ahora el hilo, digamos, por día, en donde, bueno, acá tomamos los parámetros, ya lo hemos explicado. Hago un printf de total día, día tanto, antes de que quede bloqueado, ¿sí? Lo primero que hago es tomar un log con el mutex, ¿sí? Es decir, fíjense acá, hago esto, tomo el log del mutex correspondiente al día en particular, ¿sí? Al día que le pasamos como argumento, y pregunto, si no está el día completo, es decir, esto le va a dar verdadero la primera vez, porque va a estar todo en cero, entonces le va a decir que no está el día completo. Aunque un solo día esté en cero, día completo va a decir falso, ¿sí? Van a tener que estar todos con valores diferentes de cero para que día completo lo asuma como verdadero, ¿sí? Entonces, si no está el día completo, voy a hacer un condition wait de la variable de condición de ese día para el mutex de ese día, ¿sí? Es decir, que vamos a estar acá, ¿sí? Bien, luego de eso, yo le agregué acá, para que incluso ustedes se queden tranquilos de que está todo funcionando bien, de que si hubiese algún día que está en cero, si hubiese algún día que está en cero, al momento de salir acá se supone que todos los días deberían estar completos, ¿sí? Pero si hubiese alguno que está en cero, que salga este mensaje de error, ¿sí? Este mensaje, en teoría, no debería aparecer nunca si la función día completo no está andando correctamente, ¿sí? Es una especie de seguro en las pruebas que estuve haciendo, le puse para quedarnos tranquilos de que está todo bien. Bueno, entonces ahora lo que va a hacer es la sección crítica. Nuestra sección crítica sería simplemente sumar los días. Entonces lo que va a hacer es un for, para variar, digamos, la sucursal, y va a sumar para ese día todas las sucursales que hay, que son estas tres, y lo va a acumular en tdía ventas, ¿no? El vector de tdía ventas. Y luego va a hacer el unlock del mutex para ese día correspondiente, y va a mostrar un mensaje con el total del día, ¿sí? Es todo lo que va a hacer, ¿sí? Es todo lo que va a hacer el sumador de días. Acá tenemos el código de día completo, que lo único que hace es verificar, va a devolver 0 cuando el día no esté completo y va a devolver 1 cuando el día esté completo, es decir, va a ser verdadero o falso.
El 0 es la mentira, el 1... El 0 es la mentira. Y cualquier cosa diferente de 0 es verdad. Bien. Vamos a ampliar un poco más para ver mejor todo el código de total día. Ahí lo tenemos. Acá tenemos todo el código entonces ya listo de sucursal. Bueno, acá yo le tengo comentado un slip. Vamos a mostrar la ventana de mensaje para que vean la compilación, el link edición. Esto es, vamos a borrar, perdón, me equivoqué, estoy ejecutando PHRAM 4. Bien, como pueden ver ustedes, corre realmente muy rápido, porque no tiene ningún slip, nada. Vamos a ver todos los mensajes que emite PHRAM 4. Total de días, fíjense ustedes que arranca el día 4. No sé, el planificador se le dio por lanzar ese hilo, digamos, de sumador de día el día 4, no arrancó por el 1. Pero ¿qué pasa? El día 4 arranca y va a quedar bloqueado. Va a quedar bloqueado ¿por qué? Porque faltan ventas, ¿sí? Así le va a pasar a todos los total día, ¿no? Van a ir quedando bloqueados todos, ¿sí? Se lanza el hilo productor del 1, se lanza el hilo productor del 1, el 1 comienza a producir, como pueden ver acá en el medio se siguen bloqueando hilos, se van intercalando, digamos, en la ejecución de los hilos, ¿no? Acá tenemos la producción de la sucursal 1, ¿sí? Por acá otra vez hay otro total día dando vueltas por ahí que va a quedar bloqueado. Arranca la sucursal 2, ¿sí? Fíjate que como arrancó la sucursal 2 y completó el día 1, y acá la sucursal 1 había completado el día 1, lo único que me faltaba era que lance la sucursal 3 día 1. ¿Qué pasó acá? La sucursal 3 día 1 completó los totales de ventas del día 1, entonces cuando llamó a la función, a la función día completo, le dio que sí, que era un día que estaba completo, digamos, el día 1. Entonces, ¿qué hizo? Lo que hizo fue tomar el mutex, lanzar la señal y desbloquear. Pero al lanzar esa señal, lo que va a provocar es que total día, el día 1 que estaba bloqueado esperando a que se complete ese día, se desbloquea, adquiere nuevamente el bloque de M1, hace su tarea e imprime el total. Es decir, que acá en este código lo que va a suceder es que a medida que se vayan completando los días, se van obteniendo automáticamente, rápidamente los totales, ¿sí? Se va completando, es decir, la tarea de sumarizar el día no tiene por qué esperar indefinidamente o hacer una espera activa ni de nada, simplemente está bloqueado y se desbloquea cuando ya está listo para sumar. Es decir, esa es un poco la gran ventaja de las variables de condición, que no te hacen perder tiempo ni tiempo de CPU, sino que actúan en el momento en que es señalado que tiene que actuar, que es cuando se dio la condición para que actúe. Esa es la gran ventaja. Bueno, ahí podemos ver que se pudo sumarizar el día 1, acá sucede lo mismo con el día 3, día 3 de día 3, y así sucesivamente se van lanzando los hilos. Bueno, se hace los joins contra los productores de la sucursal 2 y 3, los joins contra cada uno de los días sumadores, desde el 1 hasta el 31, así que finalizaron todos los sumadores. Al finalizar todos los sumadores y todos los productores, puedo hacer los totales por sucursal. Hago el total por sucursal en base a lo que sumamos por fila y en base a lo que sumamos con los totalizadores. Y fíjense ustedes que los dos totales nos dan exactamente lo mismo, con lo cual podemos comprobar que la ejecución fue correcta, no tenemos diferencia, no salió en ningún momento el mensaje de error que les decía, digamos, que por si fallaba esa función que habíamos hecho. Bien, si le agregamos acá el slip como para forzar una planificación de hilos diferente,
lo que vamos a hacer es, obviamente, la ejecución va a tardar mucho más, y obviamente el intercalado va a ser mucho más grande, pero fíjense en ustedes cómo cambió la planificación, y como pueden ver ustedes, a medida que se van completando los días, se van lanzando, se van desbloqueando los hilos sumadores diarios y van tirando los totales diarios, ¿sí? Acá tenemos un mayor intercalamiento. Fíjense en ustedes que la lógica del código y toda la programación que hemos hecho sigue funcionando por más que se demoren las tareas, ¿sí? Este slip nos permite probar, tanto poniendo un slip como en los sumadores como en el productor como en el sumador, de que es independiente que se demore más o menos una tarea, la lógica funciona porque lo hemos hecho, digamos, con un criterio correcto de cómo utilizar esto que son los hilos, y como pueden ver el resultado final es correcto, ¿sí? No, este mensaje que están viendo acá es algo que tipié yo en la consola, no tiene nada que ver, ¿sí? Bueno, esto sería todo entonces, y acá podemos ver un ejemplo de variables de condición, digamos, en un contexto de hilos, ¿sí? Bueno, eso ha sido todo, entonces hasta la próxima, muchísimas